Ven y tómate con nosotros el último café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy cerramos este ciclo que hemos iniciado visitando a los países hermanos de Bolivia, Ecuador y hoy Perú, para hablar sobre este proyecto AICA que tiene como preocupación cómo nos vamos a enfrentar o cómo se están enfrentando al tema del cambio climático. Realmente es una preocupación general en el mundo, no solamente desde el campo científico, desde el campo de las personas, del común, sino también en algunos sectores políticos que tienen conciencia de la realidad de lo que le está pasando a nuestro planeta. Esto no es para asustarse ni aterrorizarse, no. Más por el contrario, es para tener claridad sobre el tema y empezar a tomar acciones desde lo personal, desde lo individual, desde lo comunitario, desde país, para que las próximas generaciones y estas que están en este momento creciendo, estos niñitos que están naciendo en esta época, pues puedan tener un lugar donde vivir, tener un planeta así como lo hemos tenido nosotros, un planeta lleno de vida y de posibilidades. Pues desafortunadamente en este antropoceno que la misma civilización de Occidente ha creado, pues bueno, ahora tenemos serios problemas. Perú es una fantasía porque, bueno, como todos los países andinos, porque Perú tiene, por una parte, una costa riquísima, que es la costa del Pacífico, que desafortunadamente, hay que decirlo tal como suena, algunas veces ha sido saqueada por pesqueras internacionales, y eso es un problema muy serio. Por el otro lado, pues junto a esa costa, pues está el desierto, que claro, a nosotros los andinos, por ejemplo, en el caso de Colombia, que los desiertos nuestros son muy pequeños, pues nos asustarían un poco, pero realmente son una maravilla porque están marcaditos con una cantidad de oasis que permiten que existan las ciudades allí. Y por otra parte, pues tiene la selva amazónica. Y en esa cordillera maravillosa, pues tienen hasta nieves. Y está la cordillera blanca y la cordillera negra. Realmente es un país de fantasía. Y hoy vamos a conversar con dos funcionarios que nos van a acompañar. Una de ellas es Rosa Morales y Cristina Rodríguez. Y vamos a empezar con doña Rosa Mabel Morales. Ella es magíster en economía y es directora general del cambio climático y de certificación del Ministerio del Ambiente. Bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y por la conversación aquí en el programa. Vamos a contarle un poquito, aunque ya hice una introducción, pero vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes que no han tenido la oportunidad de viajar al Perú, de ver ese Perú que ustedes están viviendo actualmente, sobre todo con todo el tema del cambio climático. Cuéntenos un poco de su hermoso país. Una de las características que a mí me gusta mucho de nuestro país es la diversidad que tiene. Los pisos ecológicos de las regiones naturales, pero también la diversidad de las personas, ¿no? De cómo se han ido gestando las distintas culturas en nuestro país, todas las influencias que tenemos, y tenemos, por lo tanto, una amalgama muy rica de conocimientos, de saberes tradicionales, mezclados un poco con, como dije ya, con las distintas influencias que hemos tenido a lo largo de la historia. Una de las características que tiene su país y que es una maravilla es que es un país con historia y generalmente el común de las personas pues recuerda a Perú a través de los incas, pero cuando uno se pone a revisar la historia del país es impresionante. Y entonces hay una cantidad de pueblos antiguos que entendieron cómo era su suelo, que entendieron cómo era construir ciudades dentro del desierto, protegiendo las zonas verdes donde podían cultivar, que en la realidad se convertían en unos hermosos jardines donde las ciudades podían pues tener los alimentos. Esa historia maravillosa de esos pueblos, como el pueblo Mochica, por ejemplo, ha vuelto aquí a las realidades peruanas porque en líneas generales estas comunidades antiguas manejaban muy bien todo el tema de esa variedad de pisos térmicos, de esa variedad de posibilidades ambientales que tenían en su momento.
Parte del legado que tenemos histórico, pero también ya, digamos, moderno, está asociado a la relación que tiene las actividades productivas con el agro. Mucho de esto está, por supuesto, sobre todo en los Andes y en la costa. Y entonces en este contexto es bien importante identificar cómo es que esta actividad puede seguir funcionando de una manera resiliente y de una manera abarcativa, en el sentido que tiene que abarcar a los productores, a los hacedores de política, a la ciudadanía en general también. ¿Cómo podemos hacer que esta actividad productiva continúe en el tiempo a pesar de los cambios que ya están ocurriendo a propósito del cambio climático y de los cambios que continuarán? Todas estas variabilidades climáticas que tienen un impacto bien claro y en una actividad como la agropecuaria, ¿no? La agrícola en general. Sí. Perú es un país de extremos. Es el tercer país de América Latina en tamaño. Y uno de los extremos más terribles que tiene Perú es el tema del efecto del niño y de la niña, porque allí es altamente destructivo. Cada vez que llega ese fenómeno, eso es terrible porque inunda todo. Pero, también es una maravilla, porque zonas como la zona norte, Piura, que está ahí en el desierto de Sechura, hay hasta una canción, ¿no? Que es el desierto florido, Rosal Florido. Ese desierto toma vida. Claro, lo que pasa es que en la normalidad, cuando no sucede estas cosas, el desierto tiene vida, lo que pasa es que no la vemos. Pero cuando caen estos aguaceros tan terribles, cuando llega este fenómeno del niño, la situación allá se vuelve calamitosa, pero también tiene esa maravilla, que es esa renovación que tiene el desierto. ¿Cómo va este tema del fenómeno del niño y de la niña? Que en el caso colombiano, nosotros en ese momento tenemos la niña que para nosotros representa una gran cantidad de lluvia. Efectivamente tenemos este ecosistema, y una cosa relacionada al fenómeno del niño es que la ciencia nos dice, y además aquí un paréntesis, ¿no? La pandemia nos enseña que debemos basar mucho nuestras decisiones en la ciencia. O sea, Sí, nunca más claro que hoy. sí, sí, Cerrando el sí. paréntesis, una cosa que han demostrado los científicos, incluso científicos peruanos, es que si bien no podemos predecir en qué momento va a haber niños específicamente, en qué momento, sí podemos saber que estos van a ser cada vez más recurrentes y más duros, ¿no? Más Sí. intensos. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que se ha procurado desde la política pública en materia de cambio climático y agricultura, liderada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es el MIDAGRI, son temas asociados a generación de información. El proyecto AICA, que es un proyecto que, como sabes, contribuye a todos estos trabajos, sobre todo en las regiones de Piura, Cajamarca y Ancash. En Piura Sí. tenemos desierto, ¿no? Ha desarrollado una plataforma para Ujú. generar esta información que es sumamente importante y para que se pueda tomar decisiones respecto a cómo es que está variando la temperatura, la Sí. precipitación en tiempo real. Entonces, y además hoy que usamos mucho las tecnologías de la información, este aplicativo Tendis, que así se llama, va a permitir que los proyectos de riego a nivel nacional puedan desarrollar y consideren esta información, que además es gratuita y que te da también tendencias históricas de temperatura y precipitación desde 1960. Y se estimaría que se podrían evitar pérdidas de hasta 10.000 millones de dólares anuales. Bueno, en agregado son 10.000 millones de dólares anuales como consecuencia del cambio climático. Habría que ver qué parte de esto está asociado solo a agricultura, pero digamos, Sí. podemos contribuir a reducir las pérdidas también, ¿no? Es parte de la mirada de reducir la vulnerabilidad, de incrementar adaptación. Este proyecto es bien interesante porque funciona en una serie de ambientes muy distintos. Piura es un desierto, aunque tiene agua, porque allá está el río Piura, está Morropón, creo, bueno, hay agua. Ancash está un poquito más alto que Piura, pero Cajamarca está muchísimo más alto. Cajamarca es famosa porque allá fue donde asesinaron realmente a Atahualpa, porque los españoles encerraron al Inca allí y tenían que llenar una habitación con todo el oro que pudieran conseguir,
pero finalmente lo asesinaron. Eso es parte de la historia de ese pueblo inca enfrentado al gran imperio español de su época. Y entonces allá hay nieves perpetuas, arriba hay nieves perpetuas. Es decir, la variedad de temperaturas, de climas, de suelos para el proyecto realmente es muy interesante porque invita a, como usted ya nos lo había dicho, a utilizar la tecnología, pero es una tecnología que tiene que adaptarse a estas variedades de alturas y estas variedades de pisos y condiciones. Y quizás una cosa que es importante resaltar aquí es que parte del trabajo que hace este proyecto es un despliegue y dentro, por supuesto, de una política pública de capacitación permanente. Todos reconocemos que cada poblador conoce su ambiente, su entorno específico, cómo son los ciclos para la producción, etcétera. Pero con el cambio climático todo eso puede verse alterado. A pesar de que uno puede reconocer y conocer muy bien su sitio, vamos a decir, estar preparados y estar capacitados en aspectos de cómo es que se viene este cambio climático es algo que pensamos puede contribuir a reducir estos impactos, ¿no? Entonces, se han capacitado 150 funcionarios de gobiernos regionales, ¿no? En temas vinculados a un concepto que es fundamental cuando se trabaja con cambio climático, que es el de la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático. Y como sabemos, parte de lo que puede contribuir a reducir estos impactos son, por ejemplo, los proyectos de inversión pública. Entonces, contribuir con esta capacitación a estos servidores públicos que son los que van a proyectar cómo es que se gestionan las siguientes inversiones que son recordemos que las inversiones son para muchos años, tiene un impacto bien importante sobre lo que va a pasar en 3 años, 5 años, 10 años, que es cuando probablemente tengamos impactos más duros. Este aspecto de las capacitaciones a los funcionarios, a los agricultores, que son los que están en el campo, también es bien importante y es algo en lo que también hemos logrado trabajar como gestión pública y en particular con el proyecto. Por ejemplo, la zona de Piura, que es desértica, pues uno pensaría que hacer allá reforestación es muy complicado. Pero yo recuerdo que ha habido una gran cantidad de proyectos precisamente para sembrar algarrobos, que es una planta magnífica porque vive en el desierto. Aquí en Colombia tenemos algarrobos en la zona norte, en la Guajira. Y es una planta fantástica porque permite que alrededor de ella una cantidad de situaciones pues tengan prosperidad. ¿Ese reforestar el desierto es posible? ¿Lo están pensando? ¿Lo están haciendo? ¿Cómo va eso? Mira, todos los trabajos en bosques secos son complejos, tienen mucho rol de la población local para lograr que el bosque seco pueda ser mantenido y sostenido, ¿no? Que siga cumpliendo su rol ecosistémico. Se requiere mucha participación de la población, porque son ellos los que están allí y son los que usan el bosque permanentemente. Hay proyectos que apuntan a esto y quizás un concepto bien interesante que se está trabajando hoy a nivel global es uno que se llama el de soluciones basadas en la naturaleza. En ese concepto, entonces, el rol del ser humano es fundamental para la sostenibilidad. Y otra cosa interesante es que te trae de recuerdo que la naturaleza nos puede traer soluciones. O sea, no es que la naturaleza tú la miras, ¿no? La contemplas y la dejas ahí prístina, ¿no? O sea, Sí. tenemos una relación permanente y dinámica con la naturaleza. Y en ese sentido, también el proyecto apunta a trabajar con las poblaciones, apunta a que la naturaleza y sus servicios ecosistémicos continúen produciéndose para generar esta dinámica que vamos a decir que podríamos pensarla como un círculo virtuoso, ¿no? Sí, ciertamente aquí creo que vale la pena resaltar el rol de la población. Hay otro aspecto en esto y es que desafortunadamente en la década de los 50 llegó esa revolución verde, que es una política internacional, que nuestros campos se llenaron de agroquímicos y de una gran cantidad de semillas mejoradas y una cantidad de cosas, pero que hoy en día,
a través de los años y de las realidades que estamos viendo, vemos que fue una decisión pues compleja. Yo creo que es también un poco de esa experimentación que tenemos hoy en día con el tema de la revolución industrial y de la revolución del petróleo, que mire dónde nos tiene. Claro, nadie lo pensó en su momento, pero bueno, las consecuencias las estamos viviendo. En el sector agrícola, todo este proceso de la revolución verde, pues hoy en día se está reconsiderando. Y algo que usted estaba manifestando hoy es el hecho de que la naturaleza nos habla, la naturaleza siempre nos está diciendo cuál es la mejor manera de poder que ella pueda vivir. Finalmente es un ser vivo, en realidad es un sistema biótico. Se está haciendo algo en el Perú en este tiempo para cambiar esa mentalidad del campesino que tenía que utilizar arados, por ejemplo, que se ha demostrado que los arados en las montañas de los Andes no se deben de utilizar porque daña el suelo cultivable. El hecho de quitar tantos agroquímicos y pesticidas y una cantidad de cosas que nos está demostrando que son un daño, no solamente ambiental, sino económico para las poblaciones. ¿Se está haciendo algo al respecto en Perú? Ciertamente hay una tendencia a la producción ecológica. Sin embargo, por supuesto, hay fuerzas de mercado, que son los precios básicamente, que son los que te Sí. transmiten toda la información de cómo van los mercados, que tienen una influencia importante, ¿no? Entonces, la penetración de buenas prácticas que reduzcan estas prácticas que producen a su vez efectos adversos es algo que todavía tiene un camino por recorrer. Sin embargo, parte del trabajo con los agricultores en términos de peligros, etcétera, nos trae de vuelta también todo este bagaje de conocimiento del que hablaba antes, de las buenas prácticas, de los conocimientos tradicionales que te remiten nuevamente a esta relación un poco más natural, si se quiere, con el propio ecosistema, ¿no? Entonces te remite a esas buenas prácticas y es algo que se ha estado trabajando también a lo largo de varios años, siempre que trabajamos los temas de adaptación al cambio climático y en particular con los agricultores, siempre vamos también trayendo, como ya dije, y disculpa por el abuso del concepto, pero de No te buenas preocupes. prácticas, ¿no? De buenas Sí. prácticas que te permiten ser más resiliente, y aquello que te permite ser Sí. más resiliente es lo que te permite ser menos dependiente de elementos externos también, Sí. ¿no? Ustedes tienen una característica como sociedad que es muy interesante, que comparten con Bolivia y con Ecuador. Y ese es ese sentido y ese amor a la Pachamama, a la tierra, fundamentada en tradiciones, en una cercanía a la naturaleza, cosa que nosotros en Colombia la hemos perdido muy terriblemente. Y eso a ustedes los hace muy especiales porque es un respeto por la tierra, sobre todo en las comunidades indígenas que mantienen esa característica. En el caso de Ecuador, lo sabemos, es un tema de ley. Bolivia ha adelantado bastante. Ese sentimiento, ese amor a la tierra, a la Pachamama, ¿cómo se siente hoy en día en Perú y qué efectos está haciendo, no solamente en las personas mayores, sino sobre todo en los jóvenes que de alguna manera pues tendrán que recoger las tierras de sus padres para seguir trabajando pues la agricultura y producir alimentos para el país? Ciertamente hay un apego importante a la tierra. Esto lo vemos principalmente, por supuesto, en las personas y en las comunidades y en los pueblos en los que la actividad principal es la agricultura y la ganadería. Y por supuesto, relacionado a todo esto, hay todo un bagaje cultural bien arraigado que está allí, ¿no? A lo largo del tiempo también ha habido una transformación o simbiosis, ¿no? Somos bien diversos. Entonces, en términos culturales, somos como dije también antes, una amalgama de creencias y creo que una cosa súper importante es el respeto a cada una de estas cosmovisiones. Es eso, ¿no? O sea, tenemos muchas cosmovisiones que se articulan entre sí y, por ejemplo, otra vez, volviendo un poco al tema del trabajo con las familias campesinas, una cosa que se ha estado trabajando con ellos son aspectos
que tienen que ver con la tierra, pero que tienen que ver con alimentar la tierra, que es el tema del agua para riego, por ejemplo. Nosotros en el Perú, si bien tenemos una costa árida, tenemos unos Andes que dependen de la estacionalidad de las lluvias, bueno, y tenemos una Amazonía que es muy profusa en las lluvias, todo este sistema climático nuevamente se puede ver alterado. Entonces, allí el trabajo que se está haciendo, sobre todo a través del proyecto, con el tema del trabajo de riego menor, y se le llama riego menor porque es para pequeñas familias, precisamente. Sí. Entonces, allí los temas de eficiencia, juntando un poco el conocimiento tradicional con los conocimientos más modernos y la tecnología que hoy tenemos, nuevamente ahí recurro al concepto de simbiosis, en donde juntamos distintos tipos de conocimiento para salir adelante y para seguir alimentando la tierra, ¿no? Con el agua que es tan importante. Precisamente alimentando esta propia relación del hombre con la naturaleza, con la tierra, ¿no? En la medida en que logremos que el agua llegue no solamente al campesino, sino en líneas generales a todos los rincones del Perú, tendremos la posibilidad de recuperar en buena parte su fauna, que es muy especial, es muy característica. No solamente la fauna andina, sino también la fauna del desierto, que bien vale la pena rescatar y recordar, porque el cambio climático no solamente nos ataca a nosotros, los seres humanos, a las plantas que son las que nos dan la vida, sino a toda esa cantidad de biodiversidad que está alrededor nuestra y que son los que hacen posible la vida. Cada vez que perdemos una especie, sea un insecto, sea un mamífero, sea un reptil, lo que sea, altera el sistema, porque todo el sistema va amarrado entre sí y nosotros somos parte de ese sistema. Desafortunadamente, la sociedad en la que hemos crecido, pues es una sociedad de consumo, nos invita a ser los dueños del planeta. Realmente no somos dueños de nada, somos parte de un sistema. Así es, somos parte, somos una pieza, y en algún momento de esta conversación yo te comentaba que tenemos una relación con la naturaleza, ¿no? Y cuando digo tenemos, me refiero al ser humano. Estamos en permanente intercambio con la naturaleza. Hace un tiempo estuve estudiando unos temas relacionados a los ecosistemas de alta montaña. Cuando tú vas viendo cómo es que los bofedales se han ido formando en el Perú, en la parte alta, en la Puna, tenemos Puna desde, no sé, 2/3 del país hacia abajo, ¿no? Sí. No es solamente el área de Puno, de la región Puno, sino Sí, es mucho más grande. Entonces, cuando tú ves allí cómo se ha ido formando el bofedal, ha sido una cuestión de ir relacionándose con las poblaciones antiguas que vivían allí, y esas poblaciones intervenían en el ecosistema y el ecosistema en ellas, y entonces se ha ido conformando todo un ecosistema muy influenciado por el hombre. Entonces, es bien importante esto que decíamos antes, de cómo nos continuamos relacionando con los ecosistemas, y estos ecosistemas a su vez nos devuelven sus servicios, y por eso entonces es tan importante el trabajo con las poblaciones y con los funcionarios públicos para que entendamos un poco cómo sacar los mejores beneficios, ¿no?, para las poblaciones. Y en eso este proyecto AICA pues nos está contribuyendo bastante. Incluso yo te comentaba hace un momento sobre estas capacitaciones del riego menor en 200 familias, en Ancash, pero también, por ejemplo, en Piura, en el mismo tema de riego menor, se está trabajando un sistema de alerta temprana para la región. Y a propósito también del niño, ¿no? Porque sí, como en Piura es uno de las regiones muy afectadas por el niño, entonces tener sistemas de alerta temprana también es bien importante. Bueno, doctora Rosa, realmente ha sido muy, muy rico conversar con usted y sobre todo, pues hacer un pequeño paseo por ese Perú, que es una invitación a todos nuestros oyentes después de que pase todo este terrible suceso de la epidemia del coronavirus y que podamos recorrer otra vez nuestra América, pues visitar Perú porque realmente es un país muy hermoso con muchas posibilidades turísticas, culturales. Su gente definitivamente son de un trato muy especial. Pues esa invitación extendida. Esto es El Último Café.
por aquí me voy a quedar. Mi tierra, estoy enamorada de mi país. Enamorada, estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Su gente, con los brazos abiertos, te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Eso es. Allí se encuentran alegrías, allí la pena es compartida. El suelo donde yo he nacido comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos. Yeah. Allí todos somos hermanos. Sí, señor. Porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el Néstor Benítez. Estoy enamorada de mi país. Enamorada, estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Y por aquí me voy a quedar. Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra. Perú, sí señor, sí señor. Somos hermanos. Eso es. Porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el amigo. Estoy enamorada de mi país. Enamorada, estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de mi país. ¿Y tú? Enamorada, estoy enamorada de mi país. Estoy enamorada de mi país. Esto es El Último Café. Ahora nos acompaña la doctora Silvia Cristina, con la que vamos a profundizar un poco más sobre el tema de AICA y lo que ha pasado allí o lo que está pasando allí en Perú, en esta zona que se está trabajando, que son estos 3 departamentos, ¿no? Cajamarca, Piura y Ancash. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, como mencioné, soy Cristina Rodríguez, estoy encargada de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Certificación, y desde la dirección, junto con, por supuesto, Rosa, somos el punto focal en el Perú para la implementación del proyecto AICA, y desde la dirección lo que hacemos desde el ministerio, justamente también en su momento convocamos a los actores que eran claves para la implementación de este proyecto. Y aquí me refiero, tenemos un acompañamiento y es nuestro brazo técnico, el Ministerio de 3 departamentos. Tuvimos también el involucramiento de los funcionarios de los gobiernos regionales en donde intervenimos, ¿no? Piura, Ancash y Cajamarca. ¿Cuáles han sido las acciones? Sabemos que ustedes tienen un proceso de comunicación bien interesante que es muy importante en estos tiempos. Finalmente, creo que el COVID nos ha enseñado que tenemos que ampliar todos los procesos de comunicación y utilizar
no solamente esta plataforma sobre la cual estamos haciendo este programa, sino todas las plataformas habidas y por haber para podernos comunicar con las personas y llevar este mensaje, un mensaje muy importante porque finalmente este cambio climático, esta crisis climática es una realidad y no nos vamos a escapar de esta situación. Sí, efectivamente, creo que hay que, uno de los ejemplos de proyectos que se han adaptado, ¿no? Bien a esta coyuntura tan difícil que estamos enfrentando y se ha complicado un poco, ¿no? La implementación Sí. que uno tenía, hacíamos viajes, hacíamos, ¿no? A cada una de estas regiones, reuniones presenciales, el tema virtual era menor en todo este ejercicio y hemos tenido que cambiar, ¿no? Y adaptarnos a esta situación. Y sí, usar todas estas herramientas, como señalas, virtuales y no solamente a través del internet propiamente, sino la radio también, ¿no? Incluso a raíz de esta situación modificamos una de las actividades también en coordinación con una de las regiones para poder tener uno de los programas de sensibilización y capacitación en adaptación al cambio climático asociado a la temática de riego menor. Ahora justamente utilizando más los programas radiales, ¿no? Spots radiales, muros parlantes, también un trabajo con mucho, por supuesto tomando todas las medidas, considerando todos los protocolos, también más pequeño presencial, pero nos ha hecho también como mirar, ¿no? Estas diferentes alternativas que estaban ahí también y que ahora se hacen más relevantes, ¿no? Así que desde el proyecto hemos enfrentado algunas situaciones de retraso, justamente por la pandemia, hemos tenido lamentablemente momentos en que los propios equipos han estado enfrentando el problema o algún familiar cercano también, y eso por supuesto ha hecho que hay que ser más comprensibles ahora, ¿no? Darnos más tiempo. Ha habido también una extensión del proyecto en general por estas razones de los retrasos que es normal que estén sucediendo. Que no hay mal que por bien no venga. El hecho de esta situación hace que los beneficiarios entren en ese mundo digital. Perú, en América Latina, siempre estaba un poquitín adelante en temas de comunicaciones. En Colombia nosotros veíamos la televisión peruana gracias a las parabólicas, claro, todo eso cambió tecnológicamente, pero ese cubrimiento satelital que tenía o que tiene Perú de sus comunicaciones lo hace un país muy especial. Creo que esta situación ha hecho que el campesino, las personas que tienen que ver con este proyecto, hayan dado un paso adelante realmente muy importante, y es el uso del espectro de las comunicaciones digitales en servicio de la gente. Sí, efectivamente, esto ha fortalecido, ¿no? Y ampliado este uso. Nosotros, por la naturaleza de las intervenciones en las regiones, justamente tenemos comunicación, ¿no? Y coordinamos mucho con organizaciones de productores y ha sido a través de este medio. Entonces, claro, hemos tenido que fortalecer esos usos y en general sí creo que vamos a salir con algunas fortalezas, ¿no? Que no pensábamos que podían darse en esta situación. Como dices tú, hay algunos elementos que nos van a ayudar y nosotros somos cambio climático, estamos hablando de adaptación, pero si uno lo mira por mitigación, de hecho, esto también va a cambiar un poco porque al hacer un trabajo remoto, al dejar de viajar un poco utilizando el avión y algunos medios, pues también gases de efecto invernadero, las emisiones, ¿no? Pero a veces ese es otro tema, pero sí, en general creo que estamos bastante más fortalecidos desde el sector público, también en este caso productores. Nosotros tenemos otro, dentro del trabajo que hacemos en cambio climático, no con este proyecto tan específicamente, pero también, por ejemplo, tenemos de hecho una plataforma de pueblos indígenas originarios sobre cambio climático, y por ejemplo con ellos hemos logrado tener procesos participativos en el que los hemos involucrado en la elaboración, por ejemplo, del Plan Nacional de Adaptación,
y tuvimos por esta situación que justamente facilitarles los accesos y también apoyarlos más, ¿no? Y lograr que ellos también mejoren este uso, entiendan mejor y tengan acceso, ¿no? Entonces, Sí. esto efectivamente creo que nos va a llevar a algunos temas que no pensábamos que se iban a desarrollar, que han mejorado. Creo que ustedes han hecho una siembra que no esperaban. Y es todo este tema tecnológico tan importante, porque finalmente el proyecto se proyectará hacia adelante sobre las plataformas. Eso abre la posibilidad de que el campesino empiece a ver el mundo desde otra perspectiva, empiece a ver otras posibilidades y claro, él mismo hacer un aporte al mundo, porque la experiencia de un campesino que trabaja en el desierto o que trabaja en las montañas o pues en esta realidad del cambio climático, pues es un aporte gigantesco que todo el mundo lo necesita. Creo que este tipo de proyectos también empoderan a los campesinos, no solamente a su tierra, sino a las posibilidades de crear otras maneras de agricultura, de proteger su tierra, en fin. Completamente de acuerdo, ¿no? Esta situación nos está llevando a facilitar mucho más herramientas, darle mucho más herramientas que va a hacer, ¿no? A futuro va a hacer que se expanda, que ellos tengan mejor información y ellos también puedan de esa manera como crear, ¿no? Y ver nuevas formas en las que pueden ampliar la producción, el negocio en sí mismo. Entonces creo que va a abrir muchos campos a futuro, ¿no? Y desde el proyecto siempre estamos atentos, un poco mirando por dónde están esas necesidades, escuchándolos también y tratando de ver, ok, esta es la necesidad y tratarle de dar opciones, ¿no? Con las que ellos se sientan también bastante cómodos de trabajar. Creo que Rosa comentó esta plataforma que se ha trabajado con Cenami, ¿no? Donde también información de las tendencias climáticas. Y ahí, por ejemplo, nosotros esperamos que no solamente se dé a conocer, sino realmente podamos fortalecer las capacidades para que puedan interpretar, ¿no? Sepan que de ahí hay información útil que los puede definitivamente llevar a mirar sus proyecciones y las mejores decisiones en lo que van a sembrar, ¿no? Con esta información. Entonces, vamos a seguir viendo cómo seguimos fortaleciendo, qué otras maneras tenemos de fortalecer estas capacidades. Sí. Una de las realidades del campo, por lo menos en mi país, es el abandono por parte de los jóvenes. Los jóvenes, por la venta que se ha hecho de la idea de la ciudad, de las ventajas comparativas que ofrece, pues han abandonado los campos. Y no sé si este proyecto invite a los jóvenes a que vuelvan a los campos y también el protagonismo que deben de tener las mujeres. ¿Cómo se le han vinculado tanto a los jóvenes como a las mujeres en este proceso de adaptación al cambio climático y sobre todo de quedarse en la tierra y mejorar todos los procesos que allí se hacen? En general, en cambio climático, nosotros desarrollamos todas nuestras acciones, ¿no? De adaptación, también de mitigación, fortaleciendo el enfoque de género, el enfoque intercultural, que es clave en el país, ¿no? Como le digo, ahí tenemos también esta plataforma de pueblos indígenas y también el enfoque intergeneracional, ¿no? Entonces, Sí. estos tres enfoques para nosotros son transversales y así como nos esforzamos mucho, ¿no? En integrar las medidas de adaptación, en promoverlas, en cómo hacemos para implementar, estos enfoques siempre están presentes, ¿no? En el caso del proyecto AICA, de hecho, aquí para hacer esa transversalización del enfoque de género se han generado documentos que se han construido junto con los profesionales del Ministerio de Desarrollo Agrario, con nuestras regiones, ¿no? Con los representantes en las regiones, todo lo que es medidas de riego, ¿no? Y ahí también tenemos la colaboración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es quien tiene la rectoría en el tema de género principalmente. Entonces, con esto lo que quería resaltar es que sí, es un tema que nosotros impulsamos en el AICA más aún,
y al tener estos documentos, ¿no?, construidos, que nos ha permitido además capacitar en la temática, ¿no? Y yo recuerdo estar en varias reuniones, en ese momento todavía eran presenciales, con varios de estos representantes, y había mucho interés de entender, ¿no?, por qué diferenciar, resaltar los diferentes roles, y creo que eso también hace ahora, no, teniendo ese ejercicio como base, nos hace también mirar ahora en este momento ya de implementación, que nos preocupemos en tomar en cuenta también, ¿no?, la participación de las mujeres. Principalmente, también tenemos el enfoque intergeneracional. Ahí tenemos quizás, por lo menos en el proyecto, un poco menos de avance, pero ya con el tema del rol de mujeres, sí es algo que entonces en cada una de las regiones donde trabajamos están ahí, ¿no? Siempre estamos recordando el tema, revisando que las convocatorias, ¿no?, y que la participación sea también importante de mujeres, porque efectivamente ellas en el campo tienen roles específicos y tienen una experiencia que no podemos dejar de escuchar, ¿no? Con el tema intergeneracional, es decir, los chicos de hoy, a ellos les fascina el tema tecnológico. Resulta que el campo también se puede trabajar desde el punto de vista tecnológico. Claro, no creo que sea la proyección general del proyecto, pero hoy en día, pues la vieja agronomía, como yo la llamo, pues se volvió vieja. Y hoy en día, pues aparecen otros hijos de esa vieja agronomía, que es, por ejemplo, la agrónica, que es el uso de las tecnologías aplicadas y tecnologías digitales en el manejo de los cultivos, en el cuidado de la tierra, en fin, una cantidad de opciones impresionantes. Creo que ese camino tecnológico atrae mucho a los chicos, porque es que manejar una finca desde un dron, utilizando una tablet o un computador con una cantidad de procesos, yo creo que los puede entusiasmar muchísimo. Sí, yo creo que de por sí es muy, muy atractivo. Mira, nosotros estamos atentos que ahí vamos a considerar ese elemento intergeneracional, ¿no? Sí. Y ahí esperamos justamente que salgan estos temas, como va a ser el plan de negocio que te va a permitir tener las proyecciones y ahí también mirar qué elementos, ¿no?, qué herramientas vas a necesitar para que ese plan de negocio pueda funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que en este ejercicio que vamos a hacer vamos a poder tener plasmado mejor esto que mencionas, ¿no? Y ver ahí también cómo podemos hacer atractivo, ¿no?, a las generaciones más jóvenes a que vean este tema. Y además, justamente con esa juventud, yo creo que hay una mayor apertura a entender, ¿no?, los impactos del cambio climático, sí, impactos que los ves ahora, pero que vas a verlos, ¿no?, más exacerbados a futuro, y por lo tanto es incluso mucho más importante que en la agricultura esto sea considerado, ¿no?, y sí, interiorizado y puesto pues en el plan de negocio, puesto la mirada en la información que necesitas ahora sí analizar, ¿no?, tomar más en cuenta para las decisiones que tomes en el campo. Una cosa es la vida en el campo y claro, un agricultor que se le acaba su cosecha porque no hay agua o porque llegó demasiada o porque hay heladas, para él es clarísimo el tema del cambio climático. Pero en la ciudad, el peruano de a pie, en líneas generales, ¿qué tan consciente está realmente de esto de la crisis climática que ya está ahí frente a nosotros? Bueno, nosotros hacemos sí un trabajo muy importante para que el tema de cambio climático sea entendido, ¿no?, y puesto en las decisiones, no solamente en el campo, sino también en las ciudades, ¿no? Tenemos nosotros grupos, tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático y ahí tienes una participación de no solamente funcionarios públicos, ¿no?, sino también de la sociedad civil en general. Y mira que ahí, en esa participación están diferentes, nosotros llamamos grupos de interés, ¿no? Tienes desde el sector privado, que es clave,
tienes a grupos de mujeres, de jóvenes también, y sociedad civil, ONGs, la academia, ¿no? Que nos permiten tener una mirada desde todos estos grupos y las necesidades, ¿no? Y creo que eso demuestra también cómo realmente se ve, que está muy bien que se vea el cambio climático como de manera transversal, ¿no? No va a afectar solamente a un área, a un territorio, no va a afectar solamente a un sector, ¿no? De más o menos con mayor gravedad, digamos, va a afectar a ciertos sectores y al territorio en su conjunto. Nosotros aquí también trabajamos mucho para tener información a nivel nacional, a nivel con escalas que también sean útiles, ¿no? Y junto con esos siempre tenemos planes de comunicación que justamente buscan que lleguemos a todos estos grupos, que lleguemos a la ciudad, que lleguemos al campo, porque es un trabajo que no está tan concentrado solamente en un grupo, en un sector, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que estamos avanzando también con la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático y su reglamento también puso este tema, ¿no? Como prioridad en el país, ha sido por el actual presidente también mencionado varias veces como prioridades que tenemos que afrontar. Incluso ahí está este mensaje que es tan importante como la pandemia, ¿no? Nos está afectando. Con el cambio climático vamos a tener eso y más todavía, ¿no? Si no escuchamos a la ciencia, si no tomamos decisiones ahora bien informadas, ¿no? Y esos son mensajes que han salido desde el presidente a la población en general, ¿no? Una pregunta, ¿usted monta bicicleta? Yo monto bicicleta, pero hace tiempo que no salgo en bicicleta. Sí. Pero en nuestro equipo, bueno, te digo, somos una de las direcciones del Ministerio del Ambiente que, o sea, un porcentaje bien alto llega a trabajar no en bicicleta y hacemos todas las reuniones, la gente se mueve en bicicleta, ¿no? Sí, Yo vivo muy cerca al ministerio, así que camino en realidad. Pero eso está muy bien. Cuando había trabajo. Sí. Cuando nos salíamos de la casa, aquí estamos encerrados también en Bogotá, porque el pico está subiendo mucho y es un peligro para todos. Muchísimas gracias por su compañía, lo mismo a doña Rosa, por habernos acompañado a pues darnos una visión muy general sobre este proyecto AICA en Perú, pero sobre todo esa preocupación que ustedes tienen como país de la crisis ambiental y lo que realmente representa. Además porque Perú pues es un país tan bonito, como ya lo había dicho, tiene su desierto que para nosotros los colombianos y los ecuatorianos pues es muy complicado porque allí los colores son ocres, amarillos, verde muy pálido y pues nosotros pues tenemos selvas, entonces el contraste es altísimo. En fin, es un país con una belleza impresionante que vale la pena visitar cuando podamos salir. Así que muchísimas gracias y será en otra ocasión en que nos podamos reunir a seguir conversando de este hermano país, grandísimo por demás, es el tercer país de América Latina en tamaño, que se llama Perú. Nada, muchísimas gracias, Carlos, por la entrevista. Un gusto poder compartirles un poquito de lo que estamos haciendo en Perú para hacer frente al cambio climático y además con el proyecto AICA, que es uno de los proyectos más importantes que tenemos y que nos está permitiendo realmente avanzar y llegar al territorio, al campo y poner este tema al servicio, ¿no? de los ciudadanos. Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues muchísimas gracias por su compañía y les extiendo la invitación para que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria. Será hasta pronto. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
Invita Uniminuto Radio.